El día de hoy, el joven Lester Burrillo, ¿no? Va a exponer la escala de inteligencia para niños, ¿no? La 5. Si acá dentro de 3 años va a salir la 6, vamos a... Es Ah, un bueno, negocio también, es un negocio de escala, todo un tema. sí, también hubo escándalo con tema de que han pagado los de DSM-5 TR A las a un farmacéuticas, todo el tema que hay. grupo de psiquiatras. Sí, 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 sí. Sí, ya es un tema ya que ya están debatiendo más adelante. Muy bien, Lester, todo suyo. Ok. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañera Stephanie y las compañeras que van a venir. El día de hoy vamos a hablar sobre la escala Wechsler. Mi nombre es Lester y a continuación le vamos a presentar el índice. Vamos a tener una pequeña introducción, obviamente también la ficha técnica con sus consideraciones, diferencias tal vez en que tenga el WIS 4 con el 5, una actualización más o menos, la estructura de la prueba en sí, calificación e interpretación y aplicaciones para unos grupos especiales, porque en la prueba WIS vamos a tener esta gran variante, ¿no? Pero para eso primero vamos a ver en qué se han basado básicamente todo el concepto o el soporte teórico. Entre sus principales aportes, o bueno, entre sus principales teorías que han aportado a esta generación, tenemos el Ecatel, Horner y Carroll, que sería el principal propiamente dicho. Después vamos a ir degradando un poco la triarquía de Stenberg. Obviamente también con una integración pareto-frontal, que sería ya más actual. Las inteligencias múltiples de Garner, que ya se ha visto también varias veces en el tema en la universidad o cosas por el estilo, ¿no? A mí me permiten esto acá, ya. Y la inteligencia como un proceso, ya. Este enfoque es un poco más actual, pero a la vez es, ¿cómo decirlo? Tiene limitaciones por el tema de que nos considera como una máquina, por así decirlo, ¿verdad? El más actual sería la integración pareto-frontal, que sería el más actualizado, propiamente dicho, que da como en determinadas áreas se explica, pero es parte y a la vez todo. Las partes forman más que un todo, por así decirlo, ¿verdad? Ok, continuando, vamos a ver un poco el esquema, cómo se va degradando un poco el tema de la inteligencia. Nosotros pensábamos que tal vez la inteligencia es jerárquico, ¿verdad? Que tenemos primero la inteligencia general y después otras habilidades, pero es algo similar, por así decirlo. Se divide en tres estratos, básicamente el estrato 3 que sería en esta ocasión, sí, la inteligencia general, pero después vamos degradando a habilidades amplias o estrato 2 que tenemos acá inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, que muchas veces esto ya lo hemos tratado en teóricos anteriores. Y por último tenemos las habilidades específicas o el estrato uno. Estas habilidades es como decirlo ya la parte medular de la inteligencia. Como pueden observar, hay bastantes habilidades que se tienen que tomar en cuenta. Y en el bueno, en toda la escala Wechsler, sí tenemos varias consideraciones acá, pero obviamente no se puede tomar toda la prueba, todo este amplio espectro, ¿verdad? Bien, después continuamos con la ficha técnica. El nombre es la escala de inteligencia de Wechsler para niños de 6 a 16 años con 11 meses. ¿Ok? El autor es David Wechsler, las variables son la inteligencia. Tenemos el área de aplicación, ya sea para todos, en el área de inteligencia, pero para niños y adolescentes. Después, bueno, también eso se incluye el área de clínica educativa, ¿verdad? Tenemos el soporte, o sea, se administra de manera oral, se manipula, se le va a necesitar lápiz, papel y también hay una plataforma que nos ayuda con el tema de calificación. Ahí está y creo que sí puse la referencia después para poder facilitar, ¿no? Los materiales, como ya sabemos, hay dos cuadernillos de estímulos, el manual de administración y corrección, los 9 cubos de colores, con los dos colores que serían rojo y blanco. Esto ya es un poquito agregado, sería dos lápices rojos, un cronómetro o un celular, las plantillas de corrección para cada prueba que lo necesite y la búsqueda de símbolos y cancelación. El tiempo puede variar un poco, pero en su máximo sería 65 minutos si queremos hallar las 10 escalas o en todos, o queremos evaluar los índices primarias y secundarias. Pero si solo queremos el índice primario, o sea, el CI total, solo nos basta con 48 minutos aproximadamente. De ahí les voy a explicar un poquito más acerca de esto, ¿ya? Unas consideraciones es que, bueno, en esta prueba se ha tomado mucho en cuenta algunos efectos, el efecto Flynn, por ejemplo, que tenemos eh,
3 puntos anuales la inteligencia. ¿Qué significa? Que las personas, ya sea por nutrición, por la inserción a la escolaridad y por otros factores más, vamos incrementando constantemente y considerablemente el tema de la inteligencia. Así que sí o sí se tiene que actualizar las pruebas. Después, obviamente, evitar el efecto techo y el efecto suelo. El efecto suelo, en este caso, sería que la prueba es muy difícil, muy complicada para el contexto en la que se quiere aplicar, la zona geográfica, sociodemográfica, y la gran mayoría sale por debajo del promedio. El efecto techo sería lo contrario, es muy fácil esta prueba y todos sobrepasan el máximo normal, o bueno, lo que se consideraría una media o normal, ¿ok? Después tenemos las teorías de la inteligencia, como le mencioné, ya no es de manera jerárquica, sino es de manera sistemática. Una habilidad depende, se podría decir, de otras, ¿ok? Bien. Después tenemos, ahora sí vamos a entrar a las diferencias un tanto en el WIS y en el WISE. Como podemos observar, ha aumentado pruebas o también se han disminuido o se han eliminado en este caso, ¿verdad? Pero lo hemos dividido en 4 puntos. El primero, la estructura de 3 niveles. Antes teníamos, bueno, en general, sería el CIT total, los índices principales e índices secundarios. Después, se ha añadido un quinto índice principal, porque antes eran solo 4, el índice de razonamiento fluido, que más adelante les voy a explicar. También la prueba tiene menos demanda motora, que significa que antes, por ejemplo, en temas de cubos, tenemos que manipular estos objetos, ¿verdad? Pero por temas de más simplicidad también y para que no afecte mucho la variabilidad de los puntajes, se ha decidido disminuir esa carga motora. La prueba tiene, bueno, eso lo mencioné, obsolescencia de ítems, por ejemplo, el tema de conceptos anteriormente ya no se toma en cuenta. ¿Por qué? Porque ya no contribuye a este índice, se reduce el tiempo empleado también. Las adivinanzas que antes estaba tienen la misma carga del vocabulario. ¿Qué significa? Que no discrimina diferente al vocabulario. Así que serían equivalentes, por así decirlo, y nos quedamos mejor con vocabulario que analiza un poco mejor. Y las figuras incompletas, que no es representativo para la capacidad visoespacial. Como ya les mencioné, estas pruebas se dividen en índices primarios y secundarios, pero en este caso el índice de visoespacial no es tan representativo, no discrimina como debería discriminar. Acá podemos tener una pequeña división distinta. Estas ya son las pruebas que vamos a aplicar. Como pueden observar, del 1 al 7 son las pruebas para si queremos solo sacar el CIT total. Del 1 hasta el 10 sería si queremos hacer un análisis primario y más profundo de estos, del niño o del adolescente, ¿verdad? Y si se va del 1 hasta el 15, vamos a analizar ya no solo el CIT, sino también los índices primarios y también los índices secundarios, que más adelante les voy a explicar un poquito de qué va. Bueno, acá los voy a explicar. Como les mencioné, la escala CIT solo se saca con 7 pruebas, ¿ok? También tenemos las escalas primarias y secundarias. ¿Qué significa esto? Que tenemos una subdivisión. ¿Por qué se le llama primaria? Porque acá vamos a ver el desempeño del niño en estas áreas, en la comprensión verbal, visoespacial, razonamiento fluido, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. ¿Y por qué se separó de las secundarias? Porque anteriormente este es un agregado del WI5, donde podemos ver de repente índices o pequeños, como lo mencionó usted, doctor Francisco, en el audio, puede ver indicios que tenga dificultad. Más adelante, me parece que sí he dividido las pruebas específicas para poder medir de repente niños con problemas de lenguaje específico, niños con con TEA, con TDAH y así muchos más, también incluidos los niños con discapacidad intelectual y con alto desempeño. Para poder avanzar, voy a dar una pequeña definición de cada índice, o bueno, en este caso de cada escala, ¿ve? Primero, el índice de comprensión verbal. ¿A qué entendemos? Básicamente, es un componente clave en esta y en varias pruebas. En especial, se centra en habilidades de poder entender, comprender, procesar y utilizar la información verbal. Sinónimos, antónimos, la comprensión lectora, razonamiento verbal, información general y cosas por el estilo se involucra en este índice. Después, en el índice de visión espacial, normalmente se le conoce como inteligencia fluida, o bueno, se da a entender, para poder percibir y manipular objetos, ¿ok? En el espacio acá pueden entrar cubos, temas de repente de la rotación,
que en la prueba de cubos les voy a mencionar un par de tips. Las relaciones espaciales, que también otra prueba es muy importante. Patrones también visuales en temas de, por ejemplo, si no recuerdo, en matrices, es importante esa prueba, o bueno, es donde se va a desempeñar más el desenvolvimiento de este índice. El razonamiento fluido básicamente es la capacidad que se enfoca en el razonamiento lógico y la resolución de repente de problemas, algo nuevo, algo que no se había visto con anterioridad, algo que no nos han enseñado, sino que podemos deducir, ¿ok? Acá sería, por ejemplo, las series numéricas, las matrices de figuras también están acá porque es algo novedoso, no es algo que nos enseña propiamente dicho en el colegio. La memoria de trabajo, como ya sabrán algunos, es la memoria que utilizamos para poder hacer las actividades diarias, ¿no? Es una memoria corta, de corta duración, a comparación a largo plazo. Acá sirve para recordar números, las operaciones matemáticas y también recordar algunas tareas que nos mandan. Después nos vamos a los índices secundarios, índice de velocidad de procesamiento. Ah, no, perdón, pero ese todavía está en la primaria. La velocidad de procesamiento es la eficiencia que nosotros tenemos a la hora de responder o hacer algunas tareas, en temas en especial de atención y discriminación visual, si no me recuerdo. Es algo rápido, instantáneo. En la búsqueda de símbolos, o propiamente dicho en esta prueba, tiene mayor carga y vamos a poder evaluar este índice. Ahora sí, con los índices secundarios, con los que nos van a dar indicadores de algún problema de trastornos, problemas neurodesarrollo, recuerda, son indicios, no dan un diagnóstico, ¿ok? El índice de razonamiento cuantitativo básicamente evalúa el tema de entender y manipular los números y conceptos también matemáticos. El tema de problemas aritméticos o de problemas, me parece que también hay una prueba. Sí, sí está, perdón. El razonamiento algebraico, temas también de secuencias de números y cosas por el estilo. La memoria de trabajo auditiva, a diferencia de la memoria de trabajo más general que hemos visto en la primaria, esta es la memoria de trabajo auditiva. ¿Qué significa? Que es crucial para el procesamiento de información que se recibe a través del oído. Esta habilidad permite retener y manipular información auditiva de manera temporal. Tiene la misma función, pero se enfoca en el oído, ¿ok? Acá puede ser la repetición de dígitos o la prueba de dígitos propiamente dicho. También el recordar listas, seguimiento de conversaciones es útil este índice. Después tenemos el índice no verbal. Con personas con problemas de lenguaje o trastornos nos va a ayudar bastante. ¿Qué significa? Esto es especial utilidad para evaluar individuos con problemas de comunicación. Es la inteligencia general o las habilidades cognitivas sin depender significativamente con el lenguaje. Por ejemplo, los puzzles visuales, que no tienen nada que ver con el lenguaje, nos puede ayudar a identificar un niño si tiene problemas o no, por el estilo, ¿no? Temas de series de figuras, clasificación de objetos también. Después tenemos el de capacidad general, que sería básicamente... esto sí, tengo una duda. Bueno, aportando esto sería que no, o sea, no trabaja con la memoria de trabajo. O sea, no utiliza la memoria de trabajo, sino, o tampoco la velocidad de procesamiento. Este es especialmente útil con niños que tienen problemas de atención y dificultades, por ejemplo, con los niños de TEA. Por ejemplo, la comprensión conceptual, resolución de problemas, el aprendizaje de nuevas tareas incluida, y el pensamiento crítico, que no tiene que ver propiamente con el lenguaje, ¿no? Y después tenemos las competencias cognitivas. Eh, este tiene que ver más con la eficiencia con la que una persona puede procesar, comprender y manipular la información. Información que hemos aprendido recientemente. Por ejemplo, unos juegos de mesa nos dan las reglas nuevas y tenemos que idear una estrategia, ¿verdad? Los ejercicios de lógica igualmente y análisis crítico acá también está incluido. Ok, una vez haber repasado esto, vamos a continuar. Bueno, aquí está más específico con las pruebas. Tenemos semejanza, vocabulario, información, comprensión en visoespacial cubos y ahí podemos ir desglosando, ¿verdad? En las escalas secundarias también tenemos las pruebas porque nos puede ayudar a poder ser específico en las pruebas y no tanto tomarlo por tomar, ¿verdad? Bien, primero vamos a ver la prueba propiamente dicha. Hay normas.
hay el comienzo, que es una flecha grande que nos indica, dependiendo la edad, o algunas sugerencias que nos da el cuadernillo de anotaciones. El retorno también es importante. ¿Por qué? Porque tenemos dos grupos, por así decirlo, los niños de 6 y dependiendo también que nos indique, puedes variar de entre 9 o 10 años para poder generar un retorno. De repente los niños de 10 años se le dificulte las primeras pruebas, podemos retroceder para también verificar si es que no hubo un error a la hora de explicar las instrucciones y podemos ir avanzando. Y la terminación es cuando ya se llega a cierto número de errores y se tiene que acabar. Obviamente no se le dice al niño, sino se le dice que eso es todo por el momento, ¿no? Bien, empecemos con los cubos. Primero vamos a utilizar los cubos, cuadernillo de anotación, cuadernillo de estímulos. Acá no me deja ver, esperen. Ah, y un cronómetro. Como podemos ver, en la parte superior está básicamente las reglas, que significa que el comienzo, como les había mencionado, el ítem uno va a empezar de los niños de 6 a 7 años de edad. Por eso es importante tener la edad del niño en específico, ¿ok? O si no, también puede empezar después de los 8 hasta los 16 años el ítem 3. Acá tenemos dos tipos de puntuación. Vamos a ir explicando uno por uno, ¿ok? En el primer intento solo se le va a brindar dos cubos y tiene que seguir el modelo que tenemos acá, o en el cuadernillo de estímulos, en este caso acá a la derecha, a mi derecha. Como el niño lo tenemos que decir, tienes que armar el cubo siguiendo la imagen referente, ¿no? Le vamos a explicar un poco mejor si es que no llega a comprender y le vamos a hacer un ejemplo. No, acá no hay ejemplo. No, acá no hay ejemplo. Si el niño empieza del 8, si tiene 8 años y tuvo ya un error, o sea, si no lo hizo perfecto en el primer intento, tenemos que retroceder ahora sí. Retroceder de manera progresiva. ¿Por qué? No nos podemos retroceder del 3 al 1, sino tiene que ser del 3 al 2 al 1. Porque son ítems más sencillos y se supone que estos debe resolverlos. Y si los resuelve sin ningún inconveniente, pasamos a la prueba 4, regresamos. 4, 5, 6 y 7, ¿ok? Acá es importante el cronómetro porque dependiendo del cronómetro vamos a tener en cuenta si bueno, acá pasando acá, con los puntajes de bonificación en especial, ¿verdad? Acá nos indica de entre 1 a 30 segundos, le vamos a dar 7 puntos. Si disminuye de 71 a 120 segundos, tenemos 4. Si se pasa de los 2 minutos, tenemos 0. Por eso al niño no se lo mencionamos. Volviendo, les había mencionado que hay dos tipos de puntuación, ¿verdad? La puntuación que sería ya por el tiempo y si es que lo hizo adecuadamente la figura. Y la otra puntuación parcial opcional, que esto ya sería en el análisis de procesamiento. Este mide si la figura o los cubos están en cierto grado, o sea, entre 30 y 45 grados, si está de lado o está inclinado de cierta forma, nosotros tenemos que evaluar y considerar. Si tenemos uno de estos indicios, el puntaje va a ir disminuyendo, ¿ok? Acá también tenemos de 1 a 2 intentos. Ok. Como les mencioné, estas puntuaciones son con bonificación. Acá podemos dividir, bueno, tiene tres puntajes hasta cuatro. Puntaje directo de cubos es la puntuación de esta parte de acá, de la sombreada, medio verde. Todo, sin importar si tiene bonificación o no. Después tenemos los puntos sin bonificación. ¿Qué significa? Que estos puntajes, todos estos, incluidos estos de acá, si es que no llega a tener, por ejemplo, si tiene 4, está dentro del rango, así que se considera sin bonificación. Y acá los cubos de puntuación opcional, ¿ok? Ok. Siguiendo con el tema de semejanzas. Dexter, Sí, muy bien, muy bien. Estamos muy bien con la exposición. Yo les hago unas preguntas en estos 4 minutos que nos queda, que después voy a mandar otro Zoom, ¿no? claro. Posiblemente Allison está terminando también su reunión, no lo sabemos. Eh, Algo que suele pasar con respecto a evaluar a niños, ¿no? Eh, y muchos me lo preguntan también. Y puede pasar con aquellos niños con ciertas limitaciones a nivel cognitivo. Lester habló sobre algunas consideraciones que hay que tener en cuenta al aplicar la prueba. Término simple. La aplico a un niño y, y todo sale cero.
¿no? O no he podido aplicar al niño porque el niño no entiende, no hace, o no ha hecho nada. Eh, y tienes que generar un informe psicopedagógico, ¿no? Tanto para Araceli como para Lester, en el caso también Camila. ¿Qué pongo en ese informe psicológico si todo me resulta cero? O si no puedo aplicar la prueba por X motivos. ¿Qué pondrías en el informe o qué justificación le dirías a tu psicólogo jefe? ¿Por qué quieres aplicar un WITSI o un WIS? Y la verdad es que así como el blog no puedo, no se deja o no entiende o no se puede. ¿Qué le dirías? ¿Cuál sería tu justificación? ¿Qué pondrías en el informe psicopedagógico? Primero, no sé si no se ha comenzado, o bueno, si se ha comenzado y se ha terminado, o no se ha terminado, no se puede calificar para empezar. O sea, la prueba queda inconclusa. Después ya con la observación puede ser temas de repente que el niño no haya tenido el ambiente, los estímulos, o ya propiamente tiene alguna dificultad de neurodesarrollo, algún tipo de trastorno. En este caso se anula la prueba. No significa que el niño no tenga un tipo de inteligencia, me refiero a que no es la prueba adecuada para de repente en este caso. Así que tendríamos que irnos a otra prueba, de repente un Raven para niños, o una más general, o una de adaptabilidad que hemos visto al Vineland, me parece que sería el más adecuado. Correcto. Eh, un poco, de repente, un poco explicando sobre esas consideraciones del efecto techo y el efecto suelo, ¿no? El efecto Fry, ¿no? O Sí, Frey, sí, ¿cómo? sí. Sí, un poco para retomar, porque creo que en ese momento no estuvo Araceli, ¿no? ¿A qué se refiere con el efecto techo o con el efecto suelo? ¿Me explico? Sí, por favor. Ya. Como sabemos, hay una gráfica súper conocida en psicología y en otros cursos, pero es la campana de Gauss, Ah, ¿verdad? Donde exacto. nos dice el tema de la media, la moda y la mediana. Bueno, no voy a profundizar en esto, pero el centro siempre tiene mayor población, por así decirlo, ¿ok? Si vemos la curva se está desplazando para la derecha, o sea, significa que hay como un suelo en la parte de la izquierda. ¿Qué significa esto? Que la prueba ha sido demasiado difícil. O sea, que todos los puntajes han salido bajos, ¿ok? Porque la izquierda es bajo y la derecha normalmente es alto. En este caso, la prueba ha sido demasiado difícil o complicada para el contexto de donde se ha aplicado, ya sea geográfico, económica, o ya el simple hecho de repente también de la época, ¿ok? Ujú. Y ahora vamos al caso contrario, el efecto techo. En este caso, la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que los puntajes o que la gran mayoría de puntajes ha salido alto. ¿Sí, no? O es al revés, creo. Bueno, algo similar. ¿Qué significa? Que que la prueba en sí ha sido demasiado fácil. Esto quiere decir que la prueba de repente está desfasada porque como sabemos con el efecto Flynn, cada década